Para lograr comprender esto, primero partiremos por entender qué son los átomos. Los átomos son la unidad mínima de una sustancia que compone la materia. Su estructura se basa en protones que tienen carga positiva, neutrones que no tienen ningún tipo de carga y electrones que son partículas subatómicas que están en constante movimiento alrededor del núcleo. Si logramos remontarnos tiempo atrás en el espacio, lo que sucedió fue que una nube de gas frío contenía en su interior átomos simples de cargas pesadas que se atrajeron. Estos contaban con hidrógeno, que poseía protones, y helio, que tenía los neutrones. A su alrededor existía una gran cantidad de electrones en movimiento. Estos se atrajeron y hubo un colapso entre los mismos. A esto contribuyó la temperatura y la gravedad. Aquí, en este proceso, nacen las estrellas. ¿Y qué son las estrellas? Las estrellas son cuerpos celestes, los cuales están compuestos por un 71% de hidrógeno y un 27% de helio. Existen distintos tipos de estrellas, desde la estrella de neutrones, que es la más pequeña, hasta la estrella hipergigante, siendo esta la más grande. Hay que destacar que mientras más grande sea una estrella, menor será su tiempo de vida. La estrella más cercana que tenemos a nuestro planeta es el Sol y entra en el grupo de las enanas amarillas. Estas poseen una gran cantidad de energía, lo que permite que podamos observarla a millones de kilómetros de distancia. Cuando hablamos del tiempo de vida de una estrella, estamos haciendo referencia que en un determinado tiempo el hidrógeno comienza a agotarse y a transformarse en helio. Aquí se produce una combustión. A medida que transcurre el tiempo, también se empieza a consumir el helio. Es aquí donde se empiezan a formar elementos de desechos. Todos esos elementos más pesados comienzan a eliminarse. A medida que fusionan las estrellas, dan origen a nuevos elementos químicos. Es decir, que aquí tenemos el origen de los elementos químicos, como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, que son algunos de los elementos más pesados. ¿Y qué son los elementos químicos? Sustancias que están conformadas por una misma cantidad de átomos. Es importante saber que el carbono es el elemento químico que encontraremos en todos lados. Estos elementos se dividen en dos grandes grupos, metales y no metales, siendo los metales los que encontramos en mayor cantidad. Por ejemplo, el agua está constituida por hidrógeno y oxígeno, la atmósfera por nitrógeno y oxígeno, la tierra, hidrógeno, fósforo, magnesio, oxígeno, carbono, la biosfera, carbono, nitrógeno, oxígeno. Los seres vivos estamos compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. También otros elementos secundarios como el hierro, el potasio, el magnesio, el calcio, que también constituyen parte de nuestra masa corporal. Los elementos químicos que compartimos los seres vivos con las estrellas son oxígeno, hidrógeno y carbono, ya que las estrellas son las protagonistas del origen de todo lo que nos rodea, porque como dijimos anteriormente, su evolución y muerte han dado origen a los elementos químicos que conforman nuestro planeta y a nosotros mismos. Realizando este trabajo logré comprender muchas cosas de las cuales antes desconocía, como el verdadero origen de las cosas, cómo mirar correctamente una estrella, cómo saber diferenciar una estrella de un planeta por su brillo.
A su vez, cómo nos conformamos los seres vivos y el hábitat en donde nos encontramos, y lograr comprender este hilo conductor entre átomos, elementos químicos y la conformación de la materia.